Pueblo jubiloso, adora al Salvador, le rinde júbilo y honor. Les invitamos a orar, hermanos, para pedir la bendición. El Señor nos acompañe en esta hora. Podamos junto a Él aprender, seguir nutriéndonos de su palabra inspirada. Oremos. Alabado seas, Padre eterno. Muchas gracias por reunirnos en esta hora junto a ti, junto a tu Hijo Jesucristo. En esta hora te pedimos muy especialmente, Padre mío, primero que perdones nuestros pecados, nuestra inconstancia, nuestra falta de fe. Perdones esas debilidades que nos gobiernan, que nos traicionan, por las cuales el enemigo tiene entrada y se aprovecha de nosotros. Padre mío, envía tu Santo Espíritu para que nos dé colirio, para que podamos ver el pecado, podamos ver la magnitud de lo que está en nuestro corazón, podamos limpiarlo por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Padre mío, tú ves a tu Hijo, los méritos de tu Hijo y nos escondemos tras Él, porque indignos somos y pecadores somos, mas con la esperanza de dejar de serlo, con la justicia de tu Hijo, que es la única que tú aceptas, Padre mío. Te rogamos una porción de tu Santo Espíritu para que podamos ser enseñados en esta tarde, para que podamos ser impresionados, para que en las lecturas podamos dirigir nuestra vista hacia el cielo, hacia las cosas eternas y dejar de lado este tiempito mientras se acaba el Shabbat, las cosas temporales, poder terminar el Shabbat de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Señor Jesús, estamos a punto de abrir tu palabra inspirada. Necesitamos de tu guía, de tu ayuda, de tu amparo, de tu instrucción, por favor, para que no seamos nosotros como meros hombres dando la palabra, sino seas tú en nosotros, por favor. Que salgamos enriquecidos. Esta historia maravillosa de los valdenses, de tu pueblo, de cómo los preservaste y tu mano poderosa los guió. Siempre los guiaste, Señor, y los preservaste. Y aún muchos de ellos que fueron mártires, tú los designaste como mártires y los preparaste como mártires para tu honra y tu gloria y la alabanza del Padre Celestial. Y estarán allí en el cielo en aquel día. Mi Señor Jesús, en tus manos quedamos, seguros de que nos vas a enseñar tu palabra, por favor. Rogándote en tu precioso nombre, Señor Jesucristo, elevando nuestra oración al Padre. Amén. Bien, seguimos estudiando la historia de los valdenses. Recordemos que en cada lectura vamos siguiendo estudiando la conflicto de los siglos y siéntese libre de subrayar algo que le haya llamado la atención, de comentar cuando lea, si algo le llama la atención, puede hacerlo, por favor, para que sea más dinámica esta presentación. Y bueno, estos valdenses es el pueblo del Señor desde la muerte de los apóstoles existen, solo que no estaban separados de la apostasía, ya que, bueno, la apostasía se fue haciendo más evidente cada vez hasta la época de Constantino. Y cuando llega Constantino, pues ahí sí se hace evidente la separación de este grupo de los valdenses. Habíamos hablado de que los valdenses se refiere a los habitantes de los valles. No se refiere al apellido del señor Pedro Waldo, que fue un habitante de estos valles, sino se refiere a todos los que vivieron en estos valles de la Italia, Francia y España antiguos. Aquí están las zonas donde ellos estuvieron. Valles y montañas de estas dos zonas entre la frontera de Italia y Francia, al norte de Italia en Milán, y también los que se ubicaron allá en la zona entre la frontera de Francia y España, en el monte de los Pirineos, en las laderas y en los valles de los montes de los Pirineos, tanto en la parte francesa como en la parte española. Este grupo se llamó los albigenses
que también eran valdenses porque eran las mismas características, mismas doctrinas, vivían en condiciones similares, solo que se ubicaron eh, en esta zona, una zona diferente a sus compañeros, pero a la final todos eran valdenses. En el libro Conflicto de los Siglos también vamos a encontrar que la señora Joy usa esa palabra, albigenses. Y vamos a encontrar después que va a haber una cruzada desde Toulouse para estos albigenses. Bueno, eso, las malas noticias dejémoslas para la presentación del otro sábado. Mientras tanto, alegrémonos con estas enseñanzas de cómo el Señor hizo provisión para cada necesidad del pueblo. Nos escondió en estos hermosos paisajes, nos escondió en estas laderas de las montañas, en estos refugios que difícilmente llegaron los romanos, y cuando llegaron fue con permiso de Dios, porque Dios tenía un propósito. Y bueno, vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Ana Paola, ayúdenos aquí con en la página 72, párrafo 1, estamos en el capítulo cuarto del conflicto de los siglos, llamado Fieles porta antorchas. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos y parientes, más que la vida misma. Trataban ansiosamente de inculcar esos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia eran raros. Por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza y con las humildes bendiciones de la vida cotidiana. Los niños aprendían a ser agradecidos a Dios como al dispensador de todos los favores y de todos los consuelos. Si quieres subrayar algo, bien, podemos hacerlo. Sí, cuando yo leí hace unas pocas semanas, este capítulo me llamó mucho la atención porque yo ya había leído el conflicto de los siglos, pero tenía como una mala idea de que ellos se tenían que aprender la Biblia, era porque se les ha prohibido o porque sí, no había, o era muy difícil llevarlos, ¿no? Pero me di cuenta que es porque, bueno, habían ejemplares de la Biblia muy raros y eran también muy costosos. Entonces, la manera como ellos vieron mejor fue aprenderse pequeñas o grandes porciones, como muchos aprendieron tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y así poder meditar en las palabras y poder dar a otros también el Evangelio, ¿no? Entonces, me gustaría subrayar esa parte de que los ejemplares de la Biblia eran raros, y Okay. me parece muy hermoso poder valorar lo que hoy en día tenemos, ¿no? Que no solo hay muchos, así esta mañana meditaba en algo que leíamos, uno de los últimos párrafos que leímos es que tenían los valdenses, tenían la Biblia ejemplares traducidos muy fieles al original, ¿no? No estaban tan adulterados, decía la palabra adulterada. Y de todas maneras, aunque eso no está hoy en día, tenemos copias, de las copias somos muy privilegiados porque tenemos acceso a la Biblia de muchas traducciones, muchos idiomas y a muy buen precio, o sea, se puede adquirir e incluso lo podemos recibir gratis, regalado o en internet. Entonces, es increíble porque aún así tenemos más tiempo, tenemos más oportunidad de aprendérnoslos, esas bellas promesas que están y aprendernos cosas para el futuro que la vamos a necesitar. Y bueno, el Espíritu Santo también nos va a acordar que ellos no lo tenían, ¿no? Entonces, siempre que leo esta historia de los valdenses, me hace valorar un poco más los privilegios que tenemos hoy en día. Si recordemos, este es un fragmento que vemos esta mañana
el único que se conserva de una Biblia de esa época, el siglo V. Habían Biblias hasta cierto punto de la historia, más o menos hasta la época del imperio, del Sacro Imperio Romano, de los carolingios. Hasta ahí habían Biblias, pero ya después el mundo entra a una oscuridad tan terrible que ellos ya se tienen que internar más y ya no tienen acceso a la palabra. Entonces la hermana Juárez está hablando de ese momento, ¿no? Cuando ellos ya no pueden, ya no es tan fácil. Tenían, pero digamos una por pueblo, algo así, o tenían pedacitos. Entonces era muy, era muy tremendo tener una Biblia. Entonces ellos usaban la mente, la memoria. Y me llama la atención es que muchos puedan recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pueden recitar porciones enteras de esos, de estos pasajes. Entonces era una de las formas como compartían. De pronto no siempre tenían la palabra escrita, pero en sus mentes estaba esa palabra. Cosa que debemos imitar, ¿no? Conforme vamos creciendo con el Señor y teniendo comunión con Él, nos vamos a aprender textos no por requisito, sino porque, bueno, ya hace parte de nuestra vida. Bien. Pero buenas tardes. También me hace recordar en cierta época, pues que todavía no existía, no sé si, bueno, sí existía ya el papel y eso, pero como que no habían cuadernos en la época de mi madrina Inés. Ella decía que cuando entró a estudiar usaban eran pizarras y ellas escribían ahí y lo que les alcanzara y eso se lo tenían que grabar. Esa era la forma como estudiaban, no tenían cuadernos. Entonces, fíjese que ahí pues la memoria era la que jugaba un papel importante, cómo se desarrollaba esa memoria, ¿no? Entonces, pues Sí, también admirable. ¿Mm? buenos dones que el Señor da, capacidad que el Señor da, están todos, ¿no? Hay que poner a producir eso, es don de la memoria. Gracias. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Les esperaba una vida de pruebas y privaciones y tal vez el martirio. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y sin embargo capaces de pensar y orar por sí mismos. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia, a apreciar el valor del silencio. Una palabra indiscreta que llegara a oídos del enemigo podía no solo hacer peligrar la vida del que la profería, sino la de centenares de sus hermanos, porque así como los lobos acometen su presa, los enemigos de la verdad perseguían a los que se atrevían a ahogar por la libertad de la fe religiosa. ¿Quieres subrayar algo? Amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Pues eso era siempre como niños, yo pienso que pues como duro, ¿no? Pero pues si les tocaba, les tocaba. Les esperaba una vida de pruebas y privaciones y tal vez el martirio. Y desde niños se acostumbraban a sufrir penuria, a ser sumisos. En cierta forma, algunas cosas duras, ¿no? Pero era para cosas buenas. Los enseñaban a ser, mire, todo, respetuosos, que si había que, había que aguantar, de pronto tenían que aguantar hambre o dolores y no había un analgésico enseguida, a ser fuertes, como muchas civilizaciones que enseñaron a esos niños a ser también como mercenarios y guerreros. Pienso yo que de ahí también viene como esa costumbre, que de niños era una disciplina de guerreros y eso no era fácil, era duro. Entonces pues habían sus cosas, pues uno no, humanamente dice, ay, ay, duro, ¿no? Pero pues ellos eran enseñados así que culpa y pero eran para cosas buenas. Se parece al día de hoy que cuidado, pues le digo algo a mi niño porque entonces tampoco lo dejo hacer lo que quiera y por eso son así de rebeldes y eso. Y cada día ve uno como más, las madres como más complacientes y esos niños que quieren hacer lo que quieran.
No hay tampoco un equilibrio. Yo quisiera aportar algo acá que me llamó la atención, de esa misma parte donde estaba leyendo Leito, y me llama mucho acá donde dice, desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, pero me llama la atención aquí esa parte donde dice, a ser sumisos, y sin embargo, capaces de pensar y obrar por sí mismos. Y me encanta esto porque a veces entendemos mal qué es sumisos, qué es someternos a la voluntad del Señor. Y esta frase ahí, digamos, encierra lo que el Señor desea que nosotros seamos con Él cuando nos sometemos. Y Él nos da ese libre albedrío y esa capacidad de pensar y obrar por sí mismo. A mí me encanta donde dice que se les enseñaba a hablar con prudencia y apreciar el valor del silencio. Es muy cierto, donde a ellos se les escapara cualquier frase, lo que dice ahí no solamente ponían en peligro la vida de ellos, sino la de toda la comunidad. Y apreciar el valor del silencio es tan indispensable, hermanos. Por eso es que a veces no escuchamos la voz de Dios, no sabemos qué es lo que nos está diciendo, porque en el ajetreo del vaivén de esta vida, como vivimos, ¿cierto? En zozobra, casi no entramos en ese silencio, y eso sí que es maravilloso, cómo les enseñaban a ellos a hacer silencio, primero para la protección de sus vidas, y por ende ese silencio para poder también escuchar la voz de nuestro amado Señor. Me llama mucho la atención eso. Amén. Ok. Bueno, está el secreto de por qué duraron tanto los valdenses, más de 1000 años, la educación. Clave. A mí me llama la atención esto. Tal vez el martirio. Desde niños tenían claro eso y no se aterrorizaban ni se atemorizaban, pues ya saben que a algunos les iba a tocar eso, el martirio. Desde luego era algo que el Señor Jesús elegía y los preparaba a ellos, entonces no era algo, una cuestión meramente humana. Pero el valor de la educación, hermanos, es indiscutible. Desde niños forjamos nuestro carácter, y hoy en día, o la sociedad a la que vivimos, es la de complacencia de los apetitos. Vivimos en el mundo de la complacencia, y los niños desde pequeños, los padres confunden amor con alcahuetería y piensan que dándoles todo les hacen un favor, y lo que hacen es hacerles un daño. Para los padres, para que piensen esto, hermanos, en repetidas ocasiones la hermana Joy habla de esto. Amar a los hijos no es complacerlos en todo. Tiene que preguntarle al Señor Jesús realmente qué necesita su hijo. Esa es la educación que se necesita. Bueno, y esa es la educación que practican los valdenses. Me llama mucho la atención algo que muchos de nosotros carecemos, o si no aprendemos tal vez desde pequeños, pero con el Señor sí, ¿no? Una palabra indiscreta que llegara a oídos del enemigo podía no solo hacer peligrar la vida del que la profería, sino la de centenares de sus hermanos. Entonces, la prudencia y la discreción en momentos en que se debe ejercer más, ellos desde pequeños lo sabían, ¿no? Porque uno siempre, pues los niños son un poco imprudentes, o si no saben cómo. Sí, pero más estoy hablando de niños. Si no saben en qué momento callar, sí, pero a ellos se les enseñaba que cada palabra tenía que ser medida por el tiempo en que estaban viviendo, ¿no? Así es. Bueno, Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad. Trabajaban con incansable paciencia para conseguir el plan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo, cultivando entre las montañas, y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles.
La economía y la negación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la prevención, el cuidado y la fe. Este procedimiento era laborioso y fatigoso, pero saludable. Es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída, la escuela que Dios le proveyó para su educación y desarrollo. Mientras que se acostumbraba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de su inteligencia. Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser aprovechadas y desarrolladas para ser felices. Felipe, ¿usted qué opina de esa educación? Usted que es el más joven de todos nosotros. Pues no todo, lo fácil no siempre es bueno, siempre tiene que haber algo de sacrificio y disciplina para lograr mejores resultados. A fin de cuentas, como quien dice por ahí, el que más le cuesta es el que más siente cuando tiene su victoria o cuando llega el resultado, ¿ya? Sí. ¿Subrayaría algo del texto que acaba de leer? Que se le enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que en sus necesidades solo pueden ser satisfechas mediante el trabajo personal, la prevención, el cuidado y la fe. Entonces, yo Ok. subrayaría eso. Bien, si alguien quiere opinar. A mí me causó un impacto este párrafo que dice: aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. O sea que eso nos tocará a todos los que estemos de parte de los principios divinos de Dios, de los 10 mandamientos, a todos los que quieran hacer parte del pueblo remanente de Dios. Hermano, ¿a usted le llamó la atención eso? ¿A usted le gusta cultivar, hermana Lucy? ¿Ha cultivado? Pues te cuento que yo he ido a fincas y la primera vez que fui, me llevó mi tía, yo estaba estudiando aún, y era la finca de un hermano en la fe, pero al coger el machete y a ponerme a deshiervar todo eso, ay, yo no sé, yo me sentía como tan pobre, como tan humillada, como tan... Yo decía, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué es lo que estoy haciendo? O sea, para mí fue tan, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero esa fue mi primera experiencia. Y, y bueno, eso fue un encuentro que yo tuve con el Señor, porque yo le decía todo eso, ¿sí? Y al otro día lo mismo, y no, yo me sentía, mejor dicho, pero eso me sirvió, eso me sirvió. Y ahora cuando he ido a fincas y pues he compartido, me doy cuenta que tenemos que llegar a producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. Por ejemplo, la última vez que fui a donde una hermana en Medellín, ellos allá ella tiene un huerto y en ese huerto ella cultiva muchas plantas. Entonces, no se me presentó esa facilidad. Yo lo quería hacer, pero no se me presentó. Pero sí nos pusimos las botas y vaya caminando por todo ese cerro y mirando todo, pues toda la tierra que a ella le pertenecía. Pero ahí me di cuenta que toca hacerlo, aprender, ¿no? Aprender a producir en esos valles y en esas faldas, ¿sí? Menos fértiles, porque a ella le tocó en eso, a ella le tocó muy duro, y como ella le dijo a la mamá, ¿será que así serán nuestros pecados de duros? Porque la tierra allá que ella compró no era una tierra fértil. Entonces eso ella nos enseñó, nos explicó qué le tocó aplicarle a esa tierra para que ahora
le produjera todas esas plantas, espinaca, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ella contó eso delante de nosotras, de mi hermana y de mi persona, contó eso, de que así serían los pecados tan grandes que mire, que esa tierra que no era tan fértil y cómo ellas, el carácter de ella fue limado y cómo ellas la sudaban y cada día les tocaba duro. Entonces eso también fue otro aprendizaje para mí. Pero bueno, gracias a Dios que nos permite vivir experiencias. Sante, gracias por compartir esa experiencia. Bueno, y es por eso que El Salvador simboliza nuestro corazón como ese terreno. Y terreno duro. El Señor le toca hacer un tratamiento a ese corazón antes de poner la semilla. Bien lo ha dicho la hermana Lucy. Ok. ¿Alguien más? Sí, me llama también la atención que se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que debían ser aprovechadas y desarrolladas para servirle. Y mire que a veces nos cuesta, por ejemplo, dedicar tiempo para, todo debe ser para Él, ¿no? No es fácil uno entregarse al Señor todo el tiempo, la verdad, no es fácil. Renunciar uno a todo, renunciar uno como debiera ser, no, eso es, pues es un proceso bastante grande y no de la noche a la mañana. Pero mire que de niños, si de niños se le inculca eso, pues ya a medida que va creciendo, para el niño ya es más fácil, ya ellos no, eso sería como parte de su vida. Claro. Bueno, algo aquí que me llama la atención es que no se descuida la cultura de su inteligencia. O sea, era algo integral. ¿Sí? Esta es la educación que el Señor le reveló a la hermana White. La misma, cómo hacer la escuela. Una escuela debería tener huerta, debería tener animales, no 4 paredes todo el tiempo. El sistema de educación que el Señor le dio a la hermana White en 1876 es esto, tal cual lo de los valdenses, no era otra cosa. Y también como se hace trabajo físico, también se hace trabajo intelectual. O sea, es un equilibrio de todo. Hoy en día es todo intelectual y muy poco físico, excepto si es un colegio por ahí industrial o algo así. No se enseña al joven a ser laborioso desde pequeño por esta mentira de los derechos del niño, que es otra mentira y que otro gol que le hicieron a la sociedad con eso. Y todo el mundo se lo comió. Dice, en su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. En contraste con el modo de ser de los orgullosos sacerdotes de Roma, sus pastores seguían el ejemplo de su maestro, que no vino para ser servido, sino para servir. Apacentaban el rebaño del Señor, conduciéndolo por verdes pastos y a las fuentes de agua de vida de su santa palabra. Alejado de los monumentos, de la pompa y de la vanidad de los hombres, el pueblo se reunía, no en soberbios templos ni en suntuosas catedrales, sino a la sombra de los montes, en los valles de los Alpes, o en tiempo de peligro en sitios peñascosos, semejantes a fortalezas, para escuchar las palabras de verdad de labios de los siervos de Cristo. Los pastores no solo predicaban el evangelio, sino que visitaban a los enfermos, catequizaban a los niños, amonestaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. En tiempo de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo, pero a imitación de San Pablo que hacía tiendas, todos aprendían algún oficio o profesión con que sostenerse en caso necesario.
me parece muy bonito la primera frase. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos, y era también lo que hablábamos esta mañana, de cómo el Señor vuelve a llamar a un pueblo, lo saca para retomar como base la verdad de su palabra. Y tenía esa semejanza, la de la iglesia de los tiempos apostólicos, muy hermoso. Y esa pureza y esa sencillez basada en la Claro. verdad. Bueno, bendito sea el Señor, ¿no? Es el caballito blanco. Todavía estaba ahí, escondido, pero ahí estaba. Que habla como de los ministros, ¿no? Un poco más del ministerio. Sí, ahí veo también que en los tiempos apostólicos también se rechazó a la pompa, a los líderes judíos, incluso en ese momento no existían papas, pero había el mismo orgullo de los sacerdotes o de los líderes judíos de ese entonces, pero siguieron el ejemplo como en los tiempos apostólicos de Jesús en su palabra. Entonces, pues rechazaron y consideraron solamente la palabra como su única autoridad. Entonces es Sí. igual. Algo que me llama la atención que dice que los pastores no solo predicaban el evangelio, sino que era un trabajo integral. Hacían la labor de jueces bíblicos. Yo también iba- Y también te llamó la atención eso. O sea, era un trabajo tan misionero, ¿no? Visitar a los enfermos, catequizar a los niños significa no darle la catequesis católica, ¿no? Sino instruir. Acá eso se refiere a instruir a los niños. Amonestar también, mire. Es que amonestar es un trabajo. Hoy en día, como la gente no quiere ser amonestada. Yo no escuchaba a nadie que llame a un pastor, pastor, necesito que me amoneste. Pero bueno, o a un líder. Pero eso era un trabajo normal, mire. También me llama la atención. Es que el Señor a veces llama a amonestar, o sea, eso hace parte del trabajo ministerial. Es un trabajo integral. Resolver disputas, promover armonía, amor fraternal, bueno, es un trabajo integral que hacían. Y también todos aprendían un oficio o profesión, todos los ministros, así como Pablo, para que en caso de que lo necesitaran, pues se ponían a hacer ese oficio para sostenerse mientras pronto no hubiera ofrendas o diezmos. Los pastores impartían instrucción a los jóvenes. A la vez que se atendían todos los ramos de la instrucción, la Biblia era para ellos el estudio principal. Aprendían de memoria los evangelios de Mateo y Juan y muchas de las epístolas. Se ocupaban también en copiar las Santas Escrituras. Algunos manuscritos contenían la Biblia entera y otros solamente breves trozos escogidos, a los cuales agregaban algunas sencillas explicaciones del texto los que eran capaces de exponer las Escrituras. Así se sacaban a luz los tesoros de la verdad, que por tanto tiempo habían ocultado los que querían elevarse a sí mismos sobre Dios. Bueno, ese era el trabajo, ¿no? De copiar pedacitos de la Biblia, aprenderse de memoria los evangelios enteros. En ese Mateo 1, la genealogía de Jesús, aprendidita. Juan, bueno, todas las epístolas. También copiaban algunos pedacitos y le agregaban sencillas explicaciones. Esa era la luz que el Señor dio en la Edad Media. Ni siquiera en la Edad Media puede decir el mundo que no hubo, que se quedó totalmente en oscuridad. O sea, algo dejó el Señor siempre. Trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y obscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las Sagradas Escrituras, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Así proseguía la obra y la palabra revelada de Dios brillaba como oro puro, pero solo los que se empeñaban en esa obra podían discernir cuánto más pura, radiante y bella era aquella luz por efecto de las grandes pruebas que sufrían ellos. Ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores.
Llegar uno a eso, ¿no? Pero enseñados desde pequeños, pues todo es más fácil. Entonces ya en la época siglo X, XI y XII, que son los más duros. O sea, entre todos los 1260 años, el siglo X, XI y XII dice la señora juez, como la medianoche de la Edad Media. O sea, la Edad Media fue oscura, pero no toda, de igual intensidad. Vuelvo a repetir, hoy siglo X, XI y XII, los más oscuros, más duros. Ahí ya tocaba sí, en una gruta y alumbrando con antorcha y copiando a mano pedacitos, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Eso es algo maravilloso que está escrito en los libros del cielo, lo que hicieron estos hombres, hermanos, para alumbrar esa época tan terrible. Históricamente todavía no hemos visto todas las brutalidades que hizo el papado en ese momento, pero las vamos a ver con ayuda de Dios y vamos a ver qué tan oscuro es ese caballo del cuarto sello, el caballo pálido. Dice, Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición, pero escombros del error, la herejía y la superstición. Pero ella conservó de un modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas. No llevaba la marca del hombre, sino el sello de Dios. Incansables han sido los esfuerzos del hombre para obscurecer la sencillez y la claridad de las santas escrituras y para hacerles contradecir su propio testimonio, pero a semejanza del arca que flotó sobre las olas agitadas y profundas, la palabra de Dios cruza y lesa las tempestades que amenazan destruirla. Como las minas tienen ricas vetas de oro y plata ocultas bajo la superficie de la tierra, de manera que todo el que quiere hallar el precioso depósito debe forzosamente cavar para encontrarlo. Así también contienen las Sagradas Escrituras tesoros de verdad que solo se revelan a quien los busca con sinceridad, humildad y abnegación. Dios se había propuesto que la Biblia fuese un libro de instrucción para toda la humanidad en la niñez, en la juventud y en la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Dio su palabra a los hombres como una revelación de sí mismo. Cada verdad que vamos descubriendo es una nueva revelación del carácter de su autor. El estudio de las Sagradas Escrituras es el medio divinamente instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con su Creador y para darles a conocer más claramente su voluntad. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. ¡Wow! Se me vino muchos pensamientos sabiendo que yo me siento a veces incompetente para cuando hablo con las personas que dicen que la Biblia es un libro obsoleto. Por ejemplo, mi sobrina, la otra sobrina, muy inteligente, que está estudiando en los Andes de música, ella estudió su primaria y su bachillerato en un colegio de monjas. Y de repente y tal ya no cree en la Biblia y dice que sí cree en un Dios, pero que está buscándolo. Y entonces cuando yo hablaba con ella de la Biblia, me dice, pero tía, es que yo no puedo creer en la Biblia, es un libro obsoleto. Además fue escrito por hombres. Entonces le digo yo, pero sobrina, mira, aunque es un libro obsoleto, escrito hace miles de años, pero aplica para hoy, por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Tú crees que un libro obsoleto donde dice honrar a padre y madre es obsoleto? ¿Eso ya no aplica para este siglo? ¿O no matar? ¿O no adulterar? Se quedó callada, se quedó pensando. Y yo le decía, es por fe, yo no te puedo presentar a Dios, pero la palabra del Señor
cambia y transforma personas. Por ejemplo, si tú vas a Australia, a una tribu de esas, hay una historia de un tipo que llegó a Australia y empezó a burlarse de los aborígenes de allá. Y le dijeron, mire, ¿usted ve este libro? Sí, es la Biblia. Digo, si no fuera por esta Biblia, ya no lo hubiéramos comido hacía rato. Porque son caníbales. Es increíble cómo Dios ha guardado y ha preservado este libro increíble. Y es increíble cómo muchas personas hoy en día no creen en la Biblia. Y le digo yo a mi sobrina, mira cuánta gente murió en la hoguera para que hoy nosotros podamos leer este libro. Pero el diablo se ha encargado de usar el celular y la televisión y las películas. Nos distrae muchísimo. So, anyways, yo a veces caigo en la trampa también. Bueno, gracias por el testimonio. Sí, hoy lastimosamente muchos muchachos por la educación jesuita que reciben en el mundo Sí. se han vuelto ateos, aún crédulos, inclusive con la palabra de Dios. Bueno, aquí hay algo bien tremendo en este párrafo. La señora White no dice que la Biblia no haya sido adulterada o que los hombres no hayan hecho algo con la Biblia. Mira, acá lo dice. Incansables han sido los esfuerzos del hombre para oscurecer la sencillez y la claridad de las santas escrituras. O sea, sí han hecho de todo, Satanás y sus agentes, para cambiarlas, modificarlas, adulterarlas. Desde Jerónimo de Estridón empezaron a rondar por ahí papiros adulterados de las escrituras, y con eso se creó, por ejemplo, la Biblia católica. Desde luego los valdenses guardaron muy celosamente los manuscritos que venían de los apóstoles. Y aquí está la maravilla de esto, que aunque se hizo y se trató de hacer toda esa adulteración, ¿ok? Dice acá, a semejanza del arca que flotó sobre las olas agitadas y profundas en el diluvio, la palabra de Dios cruza ilesa las tempestades que amenazan con destruirla. Estos señores que trataron de oscurecer estas verdades, lo que hicieron fue ocultar las verdades, y Dios lo permitió para que sus hijos se armaran del Espíritu Santo que el Padre da, que el Señor Jesús diera también la dirección para encontrar oro y plata. Acá lo dice la señora White, inspirada. ¿Están a la vista ese oro y esa plata? ¿Están así, facilito de encontrar? No. Están ocultas bajo la superficie de la tierra, así como las minas. De manera que todo el que quiera hallar el precioso depósito debe, ¿qué? Cavar, ¿Debe qué? forzosamente cavar. Forzosamente, o sea, que hay que ponerle ¿qué? Esfuerzo, empeño, como dicen en Colombia, berraquera, porque si no, no se encuentran. No, hermanos. Pero así lo quiso Dios para probar nuestros corazones, a ver si amamos a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si queremos la verdad es porque queremos encontrar a Cristo. Y cuando uno quiere encontrar a Cristo, quiere encontrar la verdad, hace todo lo que sea. Como dice la parábola del hombre que encontró un tesoro y fue y vendió todo para comprar ese terreno donde estaba ese tesoro. Eso lo permitió Dios, de que se ocultaran. Satanás y sus agentes no pudieron quitar las verdades. Lo que hicieron fue terminar trabajando para Dios, ocultando esas verdades. Para el que quiera, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Cristo, pueda cavar y sacarlas a la luz y aplicarlas a su vida. Está el hombre si quiere o no quiere, pero en bandejita no está. Ahí lo dice. Qué tremendo esto, hermanos.
Esa frase donde dice, cada verdad que vamos descubriendo es una nueva revelación del carácter de su autor. Amén. Y mire, Gracias, me gusta esa frase. hermana Alcira. No, que quería decir, para continuar con lo que tú estabas hablando, que hay una condición, ¿no? O sea, en medio de todo ahí uno sigue leyendo, dice, así también contiene las Sagradas Escrituras tesoros de verdad, que solo se revelan a quienes lo buscan. Entonces empieza a ver como una serie de características, ¿no? Primero buscar con sinceridad, humildad y abnegación. Porque no a todo el mundo, por más de que pueda buscarlo forzosamente y como yo lo entiendo como si no tienen estas características, la verdad, no creo que el Señor se les revele. Esto es clave para recibir esa información. ¿Por qué? Porque el Señor conoce los corazones de uno y como en protección de uno, ¿no? Que uno no se vaya a enaltecer, no se vaya a crecer, pues por eso también a veces no se les entrega a todo el mundo. Sí, señora, es verdad. Sinceridad y la humildad y la abnegación son claves. Hay un versículo en Mateo 13:44 dice, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No sé si sea el mismo, ¿se acuerdan? Es ¿Se ese, acuerdan es ese ese. versículo? Donde Claro, alguien hermano. compra una finca, creo, un tesoro y va y ¿cómo se dice? Dick, Sí, cava. cava, ¿sí? Sí, es muy cierto. Dedicación. Sí, es dedicarle tiempo, esfuerzo, pero con esta disposición, ¿no? Sinceramente, humildemente y con abnegación. Acá está la cuota de esfuerzo, ¿no? La abnegación. Que sí, Amén. o sea, hay que dejar de hacer otras cosas por dedicarle a la palabra. Eso es, Yo diría, ahí está el secreto. ahí está el Y, secreto, sí. y lo que el Señor casi siempre, ¿no? Él fue una persona muy humilde, muy manso de corazón. Entonces son características, digamos, que en nuestro carácter deben estar. Y con qué sinceridad, el único que conoce los corazones es el Señor. Por eso es que hay personas que van y buscan y no encuentran. No hay esa sinceridad, no hay esa humildad y esa negación. Sí. O Satanás nos da la mentira de que ya todo está revelado, entonces ya no hay necesidad de estudiar tanto. Otra mentira. Por eso, y eso es cuando no hay humildad, ¿no? Es Ujú. como que ya lo sabemos todo, o sea, ya no hay necesidad de nada más. Sí. O porque yo trabajo en un ministerio. Esa es otra. Trabajo en tiempo completo en un ministerio, entonces no me olvido de estudiar la palabra, como que no hay más. Sí, también. Bueno, Hermano, ¿cuál es el título de este capítulo? fieles portantorchas. Fieles portantorchas. El Gracias. número 4. Dice, si bien los valdenses consideraban el temor de Dios como el principio de la sabiduría, no dejaban de ver lo importante que es tratar con el mundo, conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y para despertar las percepciones. De sus escuelas en las montañas, enviaban algunos jóvenes a las instituciones de saber de las ciudades de Francia e Italia, donde encontraban un campo más vasto para estudiar, pensar y observar que el que encontraban en los Alpes de su tierra. Los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones, presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los astutos agentes de Satanás que les insinuaban las herejías más sutiles y los más peligrosos engaños, pero habían recibido desde la niñez una sólida educación que los preparara convenientemente para hacer frente a todo esto. Enviaban a algunos de los jóvenes a las instituciones de saber, a las escuelitas, adivine cuáles. Dios es maravilloso. Allá Francia, Italia. Aquí está el equilibrio.
Porque es que no se trata de enclaustrarse. Eso es un error grave que algunos ministerios cometen. Hay mujeres que han estado en el ministerio, no sé, 10 años, 15 años, cocinándole a una tracalada de misioneros, y esa mujer no tiene descanso y nunca ha salido de ahí. El trabajo de esa mujer es igual al de una monja en un convento católico. Y también aplica para los hombres. ¿Sí? O sea, eso es grave, porque ese es otro error que el enemigo ha metido, de perder contacto con el mundo exterior, de aislarse como el monje tibetano, y termina ese ministerio convertido en un convento adventista o en un monasterio adventista, ¿sí? Donde todos se enclaustran allá y se sirven a sí mismos. Está bien, están haciendo de pronto entrenamiento a otros misioneros, otras cosas, pero el enemigo puede usar cosas buenas para desequilibrarnos y hacernos pensar que estamos agradando a Dios. Entonces, miren, aprendamos de los valdenses. Ellos, aunque se tuvieron que enclaustrar, pues no se enclaustraron porque quisieron, sino porque ya el Señor les iba diciendo, avancemos, avancemos, cada vez más a la montaña, más a la montaña. Y fue de a poco, eso no fue, ellos vivieron 1000 años, los primeros 500 años estuvieron tranquilos en las ciudades, los siguientes 300 años ya se fueron retirando, y en los siglos más oscuros, 10, 11, 12, a las montañas. Entonces fue un proceso. Pero aún así, mire, enviaban a algunos jóvenes allá a las universidades, allá al mundo. Porque es que en el mundo es donde se prueba el carácter que se recibió allá en las montañas, ¿eh? No toda la vida va a tocar en la montaña allá, porque es muy, muy fácil enclaustrarse allá y olvidarse del mundo exterior. Eso es un error. Eso es un error, hermanos. Entonces, porque allá es donde los jóvenes iban a probarse. Mira, y dice acá que eran expuestos a las tentaciones, vicios, Satanás les iba a tratar de hacer caer, ¿sí? También por la parte doctrinal, sutiles, mire, sutilmente les ibas, porque él también estaba pendiente de la obra de los valdenses para hacerla caer. Bien, pero miren esto, Pero habían la educación de la niñez había sido sólida para hacer frente a todo esto. ¿Sí? acá hay algo, Tommy, que me gustaría que nos dejáramos a un lado, es donde dice, donde encontraban un campo vasto para estudiar, pensar y observar. Esas tres también características que ponen, deja ahí la hermana, y sobre todo que vuelvo y encuentro una que repite, y es pensar. Cuando el Señor dice que eran, o sea, se sometían, pero Él vuelve y dice, pero ellos pensaban por sí mismos. O sea, es donde el Señor no nos quiere como unos meros autómatas, sino que nosotros también pensemos, observemos, estudiemos. O sea, todo eso es un análisis que el Señor desea, porque Él no desea, es que Él dice, oiga, no codiciarás. Pero no es solamente eso, cuando tenían que enfrentarse o no desearás la mujer de tu prójimo, todo eso es como a través de observación, a través de pensar, de estudiar las escrituras, estudiar lo que se estaba moviendo en ese momento, todo eso del por qué consecuencias traía, cómo estaba la sociedad, cómo se habían empezado esa libertad a montar la libertinaje, o sea, cómo todo esto el Señor empieza a darles, y eso va para todos nosotros, esa sabiduría y esa inteligencia que viene de lo alto. Y si uno se pone a mirar, esos científicos casi siempre lograron algo, es cuando observan, cuando piensan. Y el Señor desea eso también para su pueblo. Y deseaba que fueran a estudiar. ¿Pero por qué? Porque el Señor también deseaba que su pueblo en ese momento fuera cabeza, más no cola, como siempre, no solo ese momento, eso lo dejó para el pueblo del Señor. Sí, Y, tal cual. y no solo eso, si a esos jóvenes que eran enviados y estaban expuestos a esas tentaciones y a presenciar los vicios y a, bueno, ver todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Nosotros ahora en este tiempo, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a visitar a un familiar o cuando compartimos con alguien o cuando estamos con amistades o cuando estamos con personas que no conocen de la fe,
ahí a veces le aparecen a uno tentaciones. Hermanita, tomes esta cervecita. Sí, muy rica, mire, calorcito, mire, ¿sí? Vicios, los vicios igualmente. Entonces, en este tiempo también estamos expuestos todos. Que uno va a visitar a un familiar, no, mire que que esto no te hace daño, que esto es muy rico, que una sola vez y ya, eso es pasable, ¿sí? Entonces, uno se pone a pensar y dice, no, no, ahí es donde yo debo decir, no, esto no lo debo consumir o esto no lo debo beber o no debo hacer estas cosas. ¿Sí? Ahí es donde nos toca estar de parte de la verdad, de parte de nuestro Jesús, ¿sí? Entonces, es duro para nosotros los que estamos aquí viviendo en estos tiempos finales, porque Lucy, ahí sería eso y los más peligrosos engaños, ¿no? Que se acomoda, que Satanás hace con nosotros. claro, porque nos presenta la familia, que no, que esto no nos hace daño, que un poquito, que una sola vez, que tranquilo, que... Y dice uno, no, ahí es donde debemos estar de parte de Dios. Y así es en todas las cosas, ¿sí? A lo que Dios nos diga no, pues no hay que hacerlo, pero solo lo podemos vencer es con ese poder que Él nos da y si se lo pedimos, porque si no, pues vamos a ceder y entonces ahí es donde no vamos a ser verdaderos representantes. Pero bueno, en el nombre de Jesús, el Señor, a todo el que le pide la ayuda, Él se la dará y le dará ese poder para ir venciendo todas esas malos hábitos, todas las debilidades de carácter. Sí. Y preguntarle antes si uno debe ir a donde ese familiar, ¿no? Yo creo que es sano, que no siempre es bueno, porque hay momentos que el Señor sabe cuándo es propicio ir y cuándo no se debe ir. Así es. Me parece muy interesante cuando dice acá al principio que pues no dejaban de ver lo importante que es tratar con el mundo, conocer a los hombres, compartir, lo que hablabas tú también. Dice que llevar una vida activa, sí, para desarrollar inteligencia, pero me parece muy impresionante cuando dice para despertar las percepciones. También para saber analizar el comportamiento humano, lo que está pasando y estar informado de qué es lo que está pasando, porque si tú quieres evangelizar tienes que conocer el mundo donde estás, en la región donde estás. Entonces, por eso era muy importante tratar con el mundo. O el escenario donde te encuentres. Uno, por ejemplo, puede en un momento estar rodeado de personas que les gusta un deporte. Después se puede encontrar con personas que son de una empresa, ¿sí? Entonces, en los escenarios que Dios le permita a uno, pues, vivir esa experiencia. Pues ahora leyéndolo, imaginándome la situación de los jóvenes, ¿cierto? Que llegaban a ese mundo pues, siempre duro, poco acostumbrado para ellos. Me acuerdo de Enoch, que dice que no vivía como en las montañas, ¿cierto? Si no estoy mal. Y se preparaba y cuando ya estaba preparado en todas las formas, física, mental y sobre todo espiritual, él bajaba y también se introducía en el mundo, pero iba con una misión maravillosa, ¿cierto? De esparcir palabra, de llevar el evangelio de paz, de encontrarse con aquellos que estaban como en la oscuridad tan tremenda. Y si no estoy mal, dice que cuando ya él se sentía como contaminado, como que ya era hora de partir nuevamente a su lugar, dice que se devolvía otra vez a hacer lo mismo, a volverse a encontrar con el Señor y a prepararse. Esto, bueno, uno dice, bueno, él por ser como un adulto ya debería tener como un equilibrio grande, ya un adulto pues más maduro, pero no, mire, esa situación se presenta para todos, niños, jóvenes, adultos. Y estos jóvenes, qué rico, porque la educación que recibieron allá en esas montañas, maravillosa, los fortalecía grandemente y por eso no se contaminaron. La importancia de preparar a uno sus hijos de verdad desde el vientre, yo diría. Eso después tiene maravillosos resultados. Eso quería aportar.
Gracias, hermano. Gracias. Bueno, las escuelas a donde ellos fueron estas, las de Columbano, ¿se acuerdan? El Señor ya había hecho provisión y esas escuelas sirvieron como, bueno, un lugar donde ellos podían ir sin que tampoco fuera irse allá a meter a la boca al lobo, ¿no? Desafortunadamente las escuelas misioneras que el Señor puso atrás de Columbano, después fueron, digámoslo así, colonizadas por los monjes benedictinos y las volvieron otra vez católicas. Bueno, las volvieron, no, nunca fueron católicas. Las volvieron católicas y por eso hoy en día dicen que esos monasterios que fundó Columbano son católicos, pero es una total mentira. En el siglo IX fue que hicieron eso. Dañaron la obra de Columbano. Y claro, estos Pero, jóvenes empezaron a ir a esos lugares. Sí. una preguntita, pero esos, digamos, esos colegios, esas universidades, también tenían, llamemos como clase de ciencia, ¿cierto? De tecnología. De todo, sí. Sí, biología, daban griego, daban enseñanza a las escrituras, daban enseñanza hasta para cómo hablar. Si iban a la corte del rey, tenían que hacer un curso pues para presentarse en la corte del rey. Era muy completo. Construcción, les enseñaban. Bueno, cantidad de cosas. Y ahí se Muy cumpliría grande. cabeza y no cola, porque es que no es Sí, solamente, a veces entendemos que es irnos a encerrar, trabajar solo el campo, no, o sea, hay muchas cosas, digo yo. sí. Es que eso es un error, por eso digo que hay muchos ministerios que se van al otro extremo y el enemigo los deja allá como si fueran monjes. Y no, eso no es así. Entonces, es toda una educación integral que ellos recibían. Muy bonito esto. En las escuelas a donde iban no debían intimar con nadie. Su ropa estaba confeccionada de tal modo que podía muy bien ocultar el mayor de sus tesoros, los preciosos manuscritos de las Sagradas Escrituras. Estos, que eran el fruto de meses y años de trabajo, los llevaban consigo, y siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha, ponían cautelosamente alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad. La juventud valdense era educada con tal objeto desde el regazo de la madre, que comprendía su obra y la desempeñaba con fidelidad. En estas casas de estudio se ganaban conversos a la verdadera fe, y con frecuencia se veía que sus principios compenetraban toda la escuela. Con todo, los dirigentes papales no podían encontrar, ni aun apelando a minuciosa investigación, la fuente de lo que ellos llamaban herejía corruptora, que el mayor de sus tesoros era las Sagradas Escrituras. Hermana Alcira. Yo encuentro acá, no sé, al leer todo el párrafo me deja a mí como una enseñanza. Primero, que ellos se encontraban, sabían perfectamente que estaban en guerra y sabían cómo pelear en esa guerra, ¿sí? Hoy precisamente hablaba con alguien y me decía, casi la embarró, y me decía, pero es que estamos en guerra, y como diciendo, en guerra y en el amor todo se vale. Le dije, no, con Cristo es sí o no, pero no puedes pelear con mentiras, con falsedades y todo porque estamos con guerra. Entonces, al ver este párrafo acá, veo que ellos sabían que estaban en guerra, sabían la misión a la cual fueron llamados y sabían cómo llevar el evangelio, aparte de su vida, pero cómo ellos sabían el arduo trabajo que habían llevado de las Sagradas Escrituras y sabían cómo llevarla a las personas a las que Dios les había puesto este mensaje, ¿sí? Entonces, a veces, porque ya que en este momento Lucy hablaba, es que hoy actualmente estamos en situación difícil, sí, y quizás esto se va a complicar, pero debemos mantenernos fieles y firmes con Dios y con los principios del Señor. Entonces, ellos la tenían que... Pero ahí va uno leyendo y uno no ve una transgresión alguna a los principios. Claro, porque son las armas del enemigo que usaría si uno se pone a
hacer otras cosas. O sea, ellos sabían pelear esa guerra, como dice la hermana Elcira. Es que no es solo saber que estamos en guerra, es pedirle sabiduría al Señor, a ver, ¿qué debo hacer en esta guerra sin transgredir la ley? Miren, los miembros de la alianza, hermanos, no pueden transgredir leyes, porque si no el Señor no los puede apoyar. Y eso sí que se cuidan mucho. Debemos de pronto pensar en eso, nosotros como hijos de Dios. Ellos eran cautelosos. La cautela, la prudencia. Su ropa, miren, la hacían en función de algo, para esconder su mayor tesoro. No se ponían allá en la plaza a exponerse, hermanos, es que esto está mal. Se los mataban a todos y hasta ahí llegaron los valdenses, ¿no? El Señor les enseñó cómo pelear esa guerra, ¿sí? Y Y a eran pesar de- jóvenes. Ujú. Y eso mismo, eran jóvenes y que el Señor, habíamos visto en los párrafos anteriores, que debían estar en el mundo, debían compartir con las personas, debían conocer sí, qué es lo que estaba pasando y cómo era la gente, analizarlos y darles la palabra a quienes podían, ¿no? Pero no debían intimar con nadie. Entonces sería bonito analizar hasta qué punto y qué es intimar. Yo creo que ahí va mucho la prudencia, ¿no? Y hasta dónde llegar con cada persona, tanto evangelizándola como en la escuela o en el entorno que estuvieran. ¿Qué es eso de intimar con alguien y lograr ese equilibrio que el Señor quiere, sobre todo en esto que estamos viendo que estaban en una guerra? Algo Exponerse. que me gustaría que Tommy lo resaltara, dice, comprendía su obra y la desempeñaban con fidelidad. A veces nosotros no comprendemos a la obra que el Señor hoy en día nos ha enviado. Y la clave que es mantenernos fieles delante del Señor. Ya Sí, encontré el hermano. significado de intimar. Dice, significa establecer con alguien una relación de confianza y amistad. O sea que ellos no debían tener confianza y amistad con ninguna persona. Sí, Claro, y más que no sabían a quién se podrían estar enfrentando y si lo iban a denunciar o era un ataque del enemigo. Entonces, pues claro. maldito el hombre que confía en el hombre, en ese caso ellos tenían mucha prudencia. ¿Se acuerdan a Constantino, el de los paulinistas de Armenia, que adoptó un niño y ese niño después lo traicionó? Fue el que los traicionó a todos los paulinistas y por ese problemita fueron masacrados y llevados a la hoguera varios paulinistas. Ellos tenían claro eso, clarísimo. Entonces, O mire sea, se que notaban que tenía el Espíritu de Dios y era quien los guiaba y sabían pelear esa guerra. sí, el Señor Jesús hacía lo mismo porque si no su obra no hubiera durado 3 años y medio. No hubiera durado nada. Eso era muy serio esto. Y Y mire por que eso nunca encontraron para Jesús ninguna queja, así como dice acá que los dirigentes papales no podían encontrar ni aún nada que los llevara a la investigación, ¿no? Tremendo. ellos decían, pero ¿de dónde están saliendo estas enseñanzas? Ellos no sabían eso, investigaron minuciosamente y durante siglos, mire hermano, hasta el siglo XII se dieron cuenta de la existencia de los valdenses, como que ellos eran los promotores de estas enseñanzas, según ellos, heréticas. Hasta el siglo XII. O sea que les funcionó perfecto, digamos, lo que el Señor les enseñó. Tommy, y la hermana Helen White, si estoy equivocada, sáqueme dudas, por favor, si estoy mal. Creo que ella también habla para este tiempo, sobre todo con lo de la ley dominical, que no hay que presionarla, o sea, nosotros queremos como ir más adelante y ya viene y esto, cuando eso no es así. Nosotros no debemos ayudarle a Dios, Dios tiene los tiempos. Sí, señora, eso dice. En este momento, año 2021, si me preguntan cuál es la obra que hay que hacer, sencilla, la misma. El mensaje del tercer ángel es la reforma pro salud, no el brazo derecho, la reforma pro salud. Es la misma.
no dejarse inocular. Esa es la obra de este momento. La gente no entiende que eso hace parte del mensaje del tercer ángel, que hace parte del brazo derecho. No dejarse inocular. Es un testimonio muy bravo. Eso es lo que hay que hacer en este momento, 2021. Ya después vendrán otras cosas, pero hoy en día esa es la obra, no es más. Mantenerse firme, pedir firmeza al Señor y compartir las informaciones que el Señor nos manda. Por ahí va a llegar mucha gente, hermanos. Cuando esto termine, se den cuenta de todo este engaño, se van a acordar de los que se mantuvieron firmes en el nombre del Señor Jesús. Tommy y hermanos, y ahí está también, ya que usted toca ese punto, cuando hay todo ese tipo de manifestaciones, todo ese tipo de que están saliendo, uno a veces se pregunta, inclusive le dice uno al Señor, ¿será que yo también salgo? ¿O hay que ser cauteloso en el momento que se habla, en el momento que se puede, se lleva la información? ¿Hasta qué momento? En esto, hermanos, también tenemos que estar en una oración con el Señor y que sea Él el que nos direccione. Porque en estas manifestaciones también hay infiltraciones. Claro. Su ropa. Cada que hay que usar mascarilla, bueno. De pronto el no usarla va a generar cosas peores, ¿no? Porque no faltará el que no, a mí no me van a obligar, no me voy a colocar eso, bla, bla, bla. No, discreción, cautela, prudencia. Porque si no, va a causar el efecto contrario. Nuestra guerra no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Bueno, Hermano, yo tengo Señor. una situación. Yo tengo problemas como de sinusitis. Y yo ese barbijo, como dicen por allá en otros países, yo no me lo soporto. Y yo he tenido un poquito de problemita así con el coordinador, que es el que vive asustado a todo el momento, a pesar de que le he dicho de buena manera, mire, le he explicado. Y es que aquí todo el mundo se tiene que colocar eso y pasar a desinfectarse con, bueno, con todo eso que ponen ahí, que ahora ya ni le ponen cuidado, ni siquiera él. Y yo llego, bueno, para evitar choques con él, cuando voy entrando yo me la pongo, pero yo no me la subo hasta la nariz, hacia abajo, y paso. En mi salón, yo no me soporto 5 horas estando con eso así, ¿ves? Yo llego y me lo quito, yo lo pongo ahí encima del escritorio. Y pues los niños ven eso y es más, yo mismo le he dicho, vea usted, hijo, bájese tantico, es que a mí me da desespero que los niños comienzan a sudar. Digo, bájese tantico, prendo los ventiladores, imagínate el clima donde yo estoy es bastante caluroso. Y qué día me encontré así con el rector. Y yo iba para el baño y él estaba ahí parado en coordinación. Y yo lo saludé. Hola, rector, buenos días. Buenos días, profesor. Yo no llevaba eso. Yo dije, lo que voy a esperar es que este señor me va seguro hasta regañar. No me dijo ni mu. Porque yo les he dicho lo que ha dicho todos los doctores y científicos, que andar tapado, lo único que va a producir es esa hipoxia, ¿no? Y que la gente comience a sentir mareos. Y hace poco escuché una compañera que no se lo quita para nada. Dice, mire, yo me está doliendo la cabeza y yo me siento mareada. Le dije, yo se los he explicado, ustedes no me quieren hacer caso. Y pues yo digo, Señor, perdóneme, pero ellos han visto. Gracias al Señor, a mí no me ha dado nada, hermanos. Nada, nada. Y ya en el recreo y todo, los niños eso se lo quitan, los niños ya no. Digo, en educación física, ¿quién va a ponerse a correr con el tapado? Les dije, no, eso no puede ser así. Entonces, pues sí, lo que usted dice es cierto, ¿no? Hay que ser muy prudentes, pero yo ya les dije, mire, yo la verdad no me voy a poner eso todo el tiempo que ustedes exigen ahí. Me van a dejar enfermar más y yo no me voy a enfermar. En todo caso, también se dan cuenta de que lo que uno les está diciendo no es mentira, que se están dando cuenta que los que andamos sin eso estamos mejor que los que están tapados. Así les cuento. Bueno, a eso ya se trata de cada caso, ¿no? Es diferente, ¿no? Por eso yo digo que si tienen el Espíritu del Señor, a cada uno le mostrará dependiendo de la zona donde se encuentre. Pero a lo que uno va es que esta gente, o sea, esto, lo que está contando la hermana Helen White, estos chicos tenían el Espíritu de Dios, ellos, el mismo Espíritu de Dios fue que los guió y les mostraba
hasta dónde sí, hasta dónde no. Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque nosotros no tenemos la sabiduría que viene de lo alto por sí mismo, sino es el Señor el que nos muestra y nos muestra con la prudencia que viene de alto cómo actuar nosotros, porque nosotros no sabemos ni cómo actuar, hermano. Entonces, esto es un caso de cada quien, pero acá lo que vamos más al fondo es que el Señor acá nos está probando y nos está enseñando muchas cosas que aquí aparecen con los valdenses. Amén. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Comprendían que Dios no requería de ellos tan solo que conservaran la verdad en su pureza en sus propias iglesias, sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara a los que estaban en tinieblas. Con el gran poder de la palabra de Dios procuraban destrozar el yugo que Roma había impuesto. Los ministros valdenses eran educados como misioneros y a todos los que pensaban dedicarse al ministerio se les exigía primero que adquiriesen experiencia como evangelistas. Todos debían servir 3 años en alguna tierra de misión antes de encargarse de alguna iglesia en la suya. Este servicio, que desde el principio requería abnegación y sacrificio, era una preparación adecuada para la vida que los pastores llevaban en aquellos tiempos de prueba. Los jóvenes que eran ordenados para el sagrado ministerio no veían en perspectiva ni riquezas ni gloria terrenales, sino una vida de trabajo y peligro y quizás el martirio. Los misioneros salían de 2 en 2 como Jesús se los mandara a sus discípulos. Casi siempre se asociaba a un joven con un hombre de edad madura y de experiencia, que le servía de guía y de compañero y que se hacía responsable de su educación, exigiéndose del joven que fuera sumiso a la enseñanza. No andaban siempre juntos, pero con frecuencia se reunían para orar y conferenciar y de este modo se fortalecían uno a otro en la fe. Amén. Bueno, este era el sistema del ministerio, ¿no? Habría oración, retroalimentación de parte de la pareja, siempre de 2 en 2, como el Señor enseñó. Y ponían a uno de más experiencia con uno más jovencito, para que el jovencito aprendiera. Ese es digamos, el espíritu misionero con que ellos trabajaban. Omi y hermanos, aquí también se ve es una estrategia, ¿no? O sea que, y esa estrategia quiere decir que estaban organizados, había un orden. Sí. Había un sistemita ahí que el Señor les ponía, porque no era así como, sí, no era como saliera, ¿no? Mire, 3 años tenían que servir en alguna tierra de misión antes de poder, digamos, servir de ministro de una iglesia. Sí, es bastante interesante esto. Es que imagínese usted repartir un pedacito de Apocalipsis 17 de la gran ramera de Babilonia y abajo una notica diciendo esto representa al sistema papal de Roma. O sea, eso era una sentencia de muerte, ¿no? Entonces eso no era tan fácil. Entonces toda esta luz que ellos tenían, pues debían con mucha prudencia y con este sistema, pues darla. Entonces no era como hoy que podemos hablar de esto, así nomás. Dependía su vida entera y la existencia del ministerio. Y ahí está lo que hablaba en el párrafo anterior, que era de la observancia, ¿no? Yo creo que ellos tendrían que observar lo que tú ahorita acabas de decir, no, es que el papá es la bestia. Yo creo que dirían, Dios mío, ¿será que con esta persona sí le puedo entregar este mensaje? Uy, no, eso debe haber sido una, ¿cómo le explico? Una intimidad con el Señor brutal, porque estaban en guerra, literal. Sí, si ese pedacito llegaba a manos de un monje benedictino, hasta ahí llegaban. Hasta ahí llegaban. Y bueno, ellos sabían que quizá les tocaba el martirio, ¿no? Pero eso ya fue a lo último. De hecho, cuando llega el martirio de los valdenses, esa es como la tapa, la culminación de la desfachatez de Roma. Y ahí es cuando cambian las cosas. Es cuando cambian las cosas. Mejor dicho, es cuando se va a acabar el sello ya y se va a acabar la Edad Media. Es bien interesante, ya después llegaremos con detalle a eso. Dar a conocer el objeto de su misión hubiera bastado para asegurar su fracaso.
Así que ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter. Cada ministro sabía algún oficio o profesión y los misioneros llevaban a cabo su trabajo ocultándose bajo las apariencias de una vocación secular. Generalmente escogían el oficio de comerciantes o buhoneros. Traficaban en sedas, joyas y otros artículos que en aquellos tiempos no era fácil conseguir, a no ser en distantes emporios, y se les daba la bienvenida como comerciantes allí donde se les habría despreciado como misioneros. Constantemente elevaban su corazón a Dios pidiéndole sabiduría para poder exhibir a las gentes un tesoro más precioso que el oro y que las joyas que vendían. Llevaban siempre ocultos ejemplares de la Biblia entera o porciones de ella, y siempre se presentaba la oportunidad llamaban la atención de sus clientes a dichos manuscritos. Con frecuencia despertaban así el interés por la lectura de la palabra de Dios y con gusto dejaban algunas porciones de ella a los que deseaban tenerlas. Bueno, mire el trabajo tan bonito. Siempre había una vocación secular. Entonces, normalmente oficio de comerciantes o buhoneros. Buhoneros es los que tienen cositas, digamos que tienden así en la calle. Cositas de diario, sí, que corta uñas, que peines. Esos son los buhoneros. O con comercio de sedas, joyas, artículos un poco más exóticos, ¿sí? Llamaban la atención por los artículos también, o sea que allí había gente de dinero, ¿sí? Había gente que el Señor les bendecía un poco más de dinero para que la obra avanzara. Y así entonces se movían los valdenses. No sé si alguien quiera comentar algo aquí o subrayar algo que le haya llamado la atención. Y esa era como el ganchito para poderle dar a sus clientes, ¿no? Los manuscritos. A mí algo que me llamó la atención es que aprovechaban todo esto del comercio, ¿no? Pues para hacer la obra. Y no sé por qué se me vino a la mente un amigo, conozco, y él me decía, ahorita él está manejando Uber. Y me decía, uy, Elcira, yo nunca había trabajado en la obra del Señor como lo estoy haciendo ahorita en este trabajo. Todos los que se me suben, yo les estoy hablando todo lo que está pasando con el bicho, pues con la inoculación, con todo lo que está sucediendo, la cabal, decían, nunca me imaginen esto. Y es maravilloso, ¿no? Cómo a veces el Señor permite, porque él ha tenido situaciones muy difíciles a las cuales el Señor le ha permitido, y de esta manera ha despertado en él talentos y dones que quizás los tenía como todos nosotros guardados y no nos habíamos dado cuenta, no nos hemos dado cuenta, y eso es lo que se me vino a la cabeza. Sí. Y hay algunos también, en unos ministerios por ahí que he conocido unos ministerios, hermanos, que me da afán, donde desprecian el trabajo de afuera. Sí, como que, todavía tengo que trabajar en el mundo. De nuevo, eso es un error. Depende, no a todos el Señor nos va a dejar, digámoslo, en un ministerio allá en el campo, encerrados, no. Siempre va a tener que haber una profesión secular en algunos casos, ¿sí? Y mire, eran ministros. ¿Ok? Entonces eso depende de lo que el Señor nos ponga a hacer y cómo lo va a hacer el Señor, porque Él es el que dirige la obra. Entonces no nos cerremos. Esa es como la enseñanza, no nos cerremos. Y el dinero de todas maneras también se necesita, y el hombre, el sacerdote del hogar y todos estamos llamados a ser útiles y a trabajar y a llevar la comida, y todo se necesita de todas maneras. Pues cumplía otro objetivo, que era el de llevar dinerito para la familia yavaldense, ¿no? O sea, mire que todo es un sistema bien bonito y bien perfecto que el Señor les armó. A nosotros también nos Ese tocará. Señor le pone a cada uno
Tommy, el que tenga una relación con el Señor personal, es Él el que le va guiando a cada uno qué hacer, qué no hacer, qué dejar y qué no dejar. De un momento a otro le cambia la vida. Hay gente que no entiende, pero esa es la voluntad del Señor. Sí, sí, sí. Y Bueno, yo vamos, siento, sí, hermano, pues que Dios siempre sabe pagar muy bien, ¿cierto? A quien trabaja en su obra y es fiel, el Señor nunca le va a abandonar, jamás, y va a guiar muy bien sus pasos. A mí me llama, retomando lo que dijo el Cirita hace rato, porque yo me angustiaba, cuando yo leía, no he leído todo el capítulo, no, pero yo siempre me preguntaba, pero ellos, ¿cómo hacían para llegar a una persona que no los fuera a ir allá a divulgar? Que Exacto. dijeran, mire, ese que me trae el pan, ese que me trae, yo decía, Dios mío, o sea, es el Señor los llevaba al punto exacto y donde tenía que ser. Así va a ser con nosotros, nos va a llevar al punto que debe ser, hermano. sí. Sí, a algunos les tocará hacer una cosa, a otros otra, ¿no? Pero hacerlo con amor porque el Señor es el que dirige. Así es, no todos es lo mismo. Y algo que me gustaría que se subrayara es que constantemente le van su corazón a Dios pidiéndole sabiduría. Amén. Eso es lo que Ay, tenemos que hacer. O sea, bueno, quiero manifestar aquí por este medio a los que he podido, les digo, y yo tengo que ser muy agradecida con el Señor, porque yo le digo, yo no me he cansado más que todo en esta situación de la inoculación, lo que ha pasado, y ver a mis compañeros que fue en un tiempo de trabajo en esas empresas, ya todos, bueno, todos inoculados, todos ya, y yo me quedo como, yo medito mucho en el Señor, le digo, Señor, si usted no me, desde tiempo antes, no me vas preparando a sacarme del sistema en el que yo estaba, porque donde yo trabajaba, yo no tenía tiempo, o sea, yo sabía qué horas entrar a trabajar, pero no sabía qué horas yo volvía a la casa. Entonces, yo vivía una vida muy estresada de esa manera. Yo le decía al Señor, creo que todo está condicionado a una esclavitud, punto donde tú no puedes ni analizar, como aquí nos ha venido mostrando la hermana Henley White, ni pensar ni observar. Entonces yo todo este tiempo no he hecho sino darle gracias al Señor que por su infinita misericordia, aunque yo no entendía, me había sacado del sistema. Si no, yo lo daba por sentado y lo doy por sentado, yo ya hubiera estado inoculado, o sea, totalmente. Porque uno, o sea, uno que está metido en ese ambiente, otros tendrán otro testimonio y bueno, pero este es mi testimonio. Yo creo que yo ni cuenta me hubiera dado de toda esta gran verdad que el Señor Alcira Vega le ha mostrado. Y yo todos los días, cada vez que puedo, ayer le di gracias, hoy otra vez, y yo a donde pueda, pero es que yo estoy infinitamente de verdad agradecida con el Señor. Y por eso es que desde que hemos estado leyendo esa tarde, yo solo me he detenido mucho en observar y en pensar, porque yo sé que este sistema en el cual hemos nacido está condicionado a eso, a no pensar y a no observar, porque somos para ellos esclavos. Sí, ya no escuchar la voz de Dios. La obra de estos misioneros empezó al pie de sus montañas, en las llanuras y valles que los rodeaban, pero se extendió mucho más allá de sus límites. Descalzos y con ropa tosca y desgarrada por las asperezas del camino, como la de su maestro, pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras. En todas partes esparcían la preciosa semilla. Doquiera fueran se levantaban iglesias, y la sangre de los mártires daba testimonio de la verdad. El día de Dios pondrá de manifiesto una rica cosecha de almas, cegada por aquellos hombres tan fieles. A escondidas y en silencio, la palabra de Dios se abría paso por la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares y en los corazones de los hombres. Hermoso párrafo.
A mí me llama mucho la atención, así como Juan el Bautista, ¿no? Dice que es descalzos y con ropa tosca y desgarrada por las asperezas del camino, como la de Jesús. O sea, claro, pues se comprendía de que no siempre estaban con ropa de como uno se viste hoy en día, ¿no? Pero a ellos no les importaba, ellos tenían en su mente otra cosa. Entonces, Jesús también pasó por eso. Y bueno, en algún momento nosotros, si llegamos a los tiempos de la persecución o, bueno, no sabemos, nos va a tocar vivir lo que también vivió Jesús, porque nadie es mayor que su Señor y ningún siervo es mayor que su Señor y sabemos que hay que vivir muchas cosas que vivió nuestro Señor Jesús. Sí, a esto uno le da duro, ¿no? Porque nacimos en una sociedad, en la sociedad de la complacencia, de la vanidad, y tener que llegar a eso, bueno, si el Señor nos tiene eso, pues que Él nos prepare. Pero la parte linda es que llegaron por muchas partes, ¿no? O sea, no se quedaron ahí, sino a algunos les tocó irse. Y si donde quiera fuera se levantaban iglesias. Pero esto no se refiere tanto a la construcción, al muro, al ladrillo, sino a las personas, ¿ok? Porque pues ellos no tenían recursos para levantar templos ni nada de eso. De pronto la casa de alguno se convertía en una iglesia. Yo admiro la valentía. Wow, qué valientes fueron, qué grandes guerreros, qué fortaleza, valientes, fuertes, físicamente, mentalmente, intelectualmente, y estuvieron convencidos 100% de que lo que ellos tenían era la verdad. O sea, tiene uno que estar realmente 100% convencido de salir a la calle y tener la valentía de hacer lo que hicieron ellos. ¿Cómo quisiera yo tener ese valor hoy en día? Ese no lo da Cristo, hermano. Ninguno lo tiene. Bueno, Yo vuelvo y digo que lo que el Señor me enseñó anoche no me canso de repetirlo hoy, y es que pues confiaban en Dios a pesar de todo. Y eso es una confianza. Eso es realmente confiar en Dios. Y esto le muestra a uno que esa confianza lo lleva a uno a hacer cosas inimaginables, porque el Señor ahí es donde puede trabajar con uno y puede desarrollar grandes cosas en nuestras vidas para la obra de Él y para vindicar el nombre del Padre. amén. Y para confiar en Él, tengo que conocerlo, tengo que caminar con Él, tengo que empezar a dar pequeños pasos con Él. Tengo que aprender, para algunos, quizás hacer solitos, como hace un bebé, otros gatear, pero debemos caminar con Él, estar con Él. Y esa confianza en que pase lo que pase, depositada y dada para Él, porque lo conozco, me va a llevar a mí a muchas cosas, a cada uno de nosotros. Y a terminar esta historia con la vindicación del nombre del Padre. Amén. Si no le tenemos la confianza al Señor como debiéramos, confiamos en otras personas. Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos.
Padre querido que estás en el cielo, gracias Señor por estas lecturas que hemos estado teniendo. Una vez más, gracias por el grupo, la verdad os hará libre. Pido Señor una bendición especial para cada miembro de este grupo y por todas las familias aquí representadas. Gracias Señor por el ejemplo de los valdenses. Gracias te pedimos Señor, como decía la hermana Elcira, ayúdanos a confiar en ti. La única forma de confiar en ti es tener una relación personal para conocerte, una experiencia personal. Ayúdanos a tener esa experiencia cada día. Ayúdanos, Señor, a tener confianza. Pido una bendición especial para esta semana que viene y para cada uno de los hermanos y hermanas aquí y todas nuestras amistades en el mundo entero, las iglesias y aquellos seres humanos que te están buscando, Padre, para que tú los guíes y los ayudes y nos ayudes aquí a todos a tener ese valor que tuvieron los valdenses, inclusive en las cosas más sencillas de la vida, Padre. Ahí estás tú. La Biblia dice que tú usarás hasta el más ignorante, al sencillo, al humilde. Gracias, bendito Dios, por ayudarnos a someternos a ti, por ayudarnos a experimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas cada día. Guíanos, guárdanos, protégenos, protege a aquellos seres que hoy en día están tomando una decisión, Padre, tú sabes, una decisión de vida. Aquellos que están en la cuerda floja, como se dice, porque muchos han perdido sus trabajos, Padre, de muchos años por tomar una decisión y pedimos que tú honres esa decisión que han tomado, Padre querido, que no están solos, que tú te preocupas y que tú realmente eres un Dios vivo, quien honra a aquellos que te buscan y que ponen en primer lugar tus mandamientos y tu obediencia. Pedimos por aquellos que han perdido sus trabajos, que tienen hijos y que ahora no saben qué camino tomar, para que tú los guíes y te manifiestes en sus vidas, Padre, con experiencias increíbles que a veces, como dice Pablo, cuando, como dice él, que lo he perdido todo, pero he ganado todo también, para que ellos puedan ver que han ganado mucho, Padre, han ganado la vida eterna. Gracias, bendito Dios, pedimos que nos ayudes a seguir en estas reuniones, aprendiendo de ti, del ejemplo de los mártires del pasado, de cómo ellos, gracias a ellos, tenemos hoy la palabra de Dios, y que gracias a tu Espíritu Santo y a tu palabra podemos conocer a Dios y podemos tener esa infinita confianza. Ayúdanos a entregarnos a ti cada día. Ayúdanos al morir al yo. Ayúdanos a experimentar el verdadero Jesús en nuestras vidas. Gracias, Padre querido. Te pido una bendición espiritual, intelectual, física, financiera, en todos los aspectos, mental, Padre, para todos nosotros, para el grupo, para los seres que amamos, para aquellos misioneros, Padre. Hablando de misioneros, hay muchos misioneros a través en el mundo entero, Señor, llevando tu palabra, teniendo una vida sufrida, una vida con muchos obstáculos, pero ellos están ahí llevando el mensaje de salvación. Padre, pedimos por ellos también. Gracias, querido Dios, por acompañarnos. Y tú sabes, Señor, de los desafíos de esta semana. Ayúdanos, Señor, con los desafíos diarios
y ayúdanos a seguir adelante en Jesús. Lo pedimos, Padre. Amén.